Con 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Mi nombre es Antonio Canchola, director de la red Encuentra tu Par, y es un gusto y un placer saludarles a todos los miembros de la red Encuentra tu Par, que seguramente vamos a ser más de 50, 60 personas que nos estamos conectando de toda Latinoamérica. Nos van saliendo de Chile, de Uruguay, de Colombia, de Argentina, y prácticamente de todo nuestro hermoso continente. Para mí va a ser un gusto compartir el día de hoy y presentarles a nuestro expositor internacional. Así que sin más preámbulos, Silda, ¿le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien, pues ya es hora, ya son las 5 de la tarde. Nos vamos a la siguiente diapositiva, Hilda, por favor. Por favor, mantengámonos todos los micrófonos apagados. Vamos a comunicarnos, como ya lo sabemos, por el chat. El chat lo vamos a dejar abierto. Esta es una sesión que tiene un espacio para 100 personas, así que les pido de favor mantengamos el micrófono. Ya llevamos 50 personas en este momento. Vamos a comunicarnos todos, por favor, por el chat. Continuamos con la siguiente diapositiva, Hilda, por favor. Ajá, y bueno, gente se viene conectando. Y bien, el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Es un tema que, bueno, yo logré conocer a nuestro expositor internacional, el doctor Guerrero, en este proceso de su investigación doctoral, y estuve presente en este proceso de conocer más acerca de lo que le llamamos la integridad académica. Son unos temas que regularmente no se tratan, o por lo menos yo no los he visto con la frecuencia que deberíamos de tratar, y por eso el día de hoy vamos a tener pues la oportunidad de estar en este webinar denominado La conciencia moral a la integridad académica, una propuesta de agenda para la investigación sobre integridad académica en Latinoamérica. Continuamos con la siguiente diapositiva, Hilda, por favor. Y bueno, a todos ustedes, la anterior, donde está el flyer, todos ustedes recibieron este flyer en donde los invitábamos para el día de hoy. Y pues bueno, muchas gracias ya a las 52 personas que están conectadas desde toda Latinoamérica. Siguiente diapositiva, Hilda, por favor. Y bueno, como ya es costumbre, nos va a estar apoyando nuestra compañera Hilda Satarain en la transmisión de este evento, y yo, un servidor, pues bueno, voy a tener la fortuna de presentar al expositor y hacer también el cierre de este evento. Así que, Hilda, ¿estás por ahí? ¿Quisieras dar algún mensaje para todos los investigadores en términos de la transmisión? Bueno, pues bienvenidos a nuestro webinar. Esperemos que lo disfruten mucho. Nada más si quiero ser un poquito reiterativa, por favor les pedimos que sus cámaras y sus micrófonos se encuentren apagados, y por favor todas las preguntas, todos los comentarios, por favor única y exclusivamente en el chat. Yo se los haré pasar al expositor el día de hoy, y yo tendré el honor de hacer las preguntas. Y disfrútenlo, tomen notas, y vayamos a aprender mucho. Excelente, muchísimas gracias, Hilda. Así que para todos los colegas, pues bueno, este es ya el webinar número 11 de la red. De hecho, querido Jan, doctor Guerrero, pues tú estás, digamos que dando la partida, porque hace un año exactamente iniciábamos con un webinar, así que te toca, es el número 11, no tuvimos uno, pero este es el número 11 que nos da nuestra primera vuelta al sol al año, así que pues es un honor tenerte por aquí. Y bueno, sigamos avanzando, Hilda, con la siguiente presentación, diapositiva. Ok, como les comentábamos, las instrucciones son
algo que ya hemos manejado en nuestras últimas sesiones. El chat va a estar abierto, la sesión será grabada y será compartida a toda la gente que seguramente nos va a estar viendo de manera sincrónica como ahora o asincrónica en un futuro a todos los que se registraron. Por favor, no dejen información sensible como sus correos electrónicos en el chat y las preguntas al expositor váyanlas dejando en el chat para que al final se tenga esta sesión de interacción con el doctor Guerrero y nos ayude a contestar brevemente y conciso las preguntas que ustedes le harán seguramente. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. La sesión tendrá un aproximado de 90 minutos y para todos todo el público que nos está saludando, que quisiera contar con la constancia de participación, les vamos a hacer llegar al chat un enlace para que ustedes, pues obviamente, puedan solicitar la constancia. En general, estamos con la mayoría de ustedes son integrantes de la red de Encuentra tu Par, así que más o menos ya saben cómo funciona nuestro trabajo para solicitar las constancias. Hilda, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y ahora sí, viene el momento estelar. Me voy a permitir presentar a nuestra estrella del día de hoy. Quiero platicarles un poco más acerca del doctor Jan Guerrero Deep. Bueno, pues el doctor Guerrero es actualmente director del Centro de Integridad y Ética de la Universidad de Monterrey. Ha sido también directivo de otras instituciones educativas como el TEC de Monterrey y los liceos de Monterrey. Desde hace más de 20 años, el doctor Guerrero se ha dedicado a la educación. El doctor Guerrero ha trabajado como ingeniero de software, ingeniero eléctrico, ingeniero en procesos en reconocidas empresas como Citibank, Softec y Adcore, esta última con sede en Estados Unidos, allá en Silicon Valley. El doctor Guerrero es graduado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Monterrey. Hizo también estudios de posgrado en Ingeniería de Sistemas, Soft Systems, en la Universidad de Hull, allá en el viejo continente en Gran Bretaña, consiguiendo el grado de maestría en Sistemas de Administración. También realizó estudios de maestría en Administración de Empresas, un Master Business Administration, en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, aquí en México. Es también máster en Humanidades, Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, en España, y realizó sus estudios de doctorado en Innovación Educativa en el TEC de Monterrey, especializándose en el comportamiento ético. El doctor Guerrero es miembro del Consejo del International Center for Academic Integrity, presidente de la Comisión de Ética y Cumplimiento del Instituto de Control Interno y miembro de la Junta de Gobierno de la Ciudad de los Niños. Colabora también con distintas organizaciones que promueven los valores familiares y de la familia. Así que en este momento yo quiero darle la más cordial bienvenida. Doctor Guerrero, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí, Jan. Es un placer. En este momento, Hilda, dejamos de compartir, por favor, la pantalla para que el doctor Guerrero pueda compartir pues la suya. Así que en este momento voy a dejarles a todos ustedes disfrutar de esta exposición. Gracias a las casi 60 personas de la red Encuentra tu Par que están aquí para aprender un poco más. Los dejo en excelentes manos y terminando su exposición del doctor Guerrero, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Les mando un gran abrazo. Mi nombre es Antonio Canchola y sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor Guerrero. Muchas gracias, Toño. Bueno, pues es para mí un honor poder estar aquí con ustedes y que tengan la amabilidad de prestarme unos minutos su atención. Y la idea es darles un breve recorrido por lo que se puede entender qué es la integridad académica. Desde luego también
como una especie de contraste, entender lo que se conoce como deshonestidad académica o lo que se conceptualiza como tal. Y finalmente, pues ofrecerles pues una serie de líneas de investigación que podrían seguirse cualquiera de ustedes. También comentarles que esta presentación la puedo hacer disponible a través de Antonio y de la red. Lo primero que habría que decir es sobre integridad académica, ¿no? Este es un término que me parece no ha sido ampliamente usado. No es, digamos, un término, digamos, como de dominio público y común. De pronto, incluso también en el ámbito mundial, en el ámbito anglosajón, tampoco es un término que sea, que tenga una misma concepción. De hecho, me parece que no hay una definición lo suficientemente clara que permita, pues tener una especie de consenso claro de cómo es, cómo se manifiesta, etcétera, ¿no? Como les decía Antonio, pues yo recién he terminado mi programa de doctorado y mi investigación fue precisamente en la relación que tiene la integridad académica con el comportamiento ético profesional. Y como tal, pues me di a la tarea de, como bien saben, de investigar pues el estado del arte en la cuestión, sobre todo en México, con un especial enfoque en México. Y bueno, pues no soy tampoco ajeno a lo que sucede en Latinoamérica por distintas razones. Primero, por esta investigación bibliográfica que dije en todo marco teórico. Y segundo, porque por mi función dentro de la Universidad de Monterrey, pues tengo relación con distintas universidades en México como en Latinoamérica, y de alguna u otra manera me parece que juntos tenemos pues una especie de fotografía del estado de la cuestión en Latinoamérica. Lo primero que habría que decir de integridad académica es que este término, este concepto es algo, bueno, es mucho más que es algo, es mucho que una actitud de no hacer trampa, de no cometer actos de deshonestidad académica, pues sí, de no tomar atajos en los estudios académicos, ¿no? Eso podríamos decir es como una especie de lo mínimo que habría que hacer, ¿no? Un estudiante, un aprendiz, alguien que ya sea a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, de la docencia, o de un proceso de investigación, pues no busca solo no hacer trampas, sino lo que busca es aprender. Y aprender al máximo, aprender de la mejor manera, aprender todo lo que se pueda. Y podríamos decir que esa es la esencia de la integridad académica, ¿no? Integridad, el término por sí solo de integridad, pues una de sus acepciones es aquello que está entero, que está íntegro, que está completo. Y entonces, pues hace referencia, debería hacer referencia a esa labor, a ese trabajo del que aprende, ¿no? El que aprende, pues tiene que tener todos los medios para lograr su cometido de la mejor manera posible. Y en ese sentido, unos colegas y yo conceptualizamos la integridad académica como ese hábito de estudiar o de realizar trabajo académico, y aquí podríamos incluir el tema de la investigación, con justicia y coherencia y con una motivación buena, que es buscando aprender para que con ese aprendizaje podamos ponerlo al servicio de los demás. Y bueno, pues puesto así, ya no se trata solo de no hacer trampa, sino es más bien una dinámica o una ley de máximos, ¿no? Decir, bueno, pues si yo quiero estudiar con integridad académica, si yo quiero hacer mi trabajo académico con integridad académica, pues no solo estoy invitado a hacer lo mínimo, sino pues más bien hacer lo máximo, ¿no? Lo máximo que pueda con ciertas habilidades. Entonces,
Bueno, pues esto es muy importante porque podríamos pensar en alguien que efectivamente no hace trampa, no plagia, no compra trabajos, pero tampoco se compromete lo que debe comprometerse con su aprendizaje. Hay toda una teoría sobre el trabajo bien hecho, no me parece un tema menor. Y bueno, pensando que quien aprende, un estudiante, o quien investiga, un investigador, pues es su trabajo profesional, aquello a lo que le dedica el porcentaje de su tiempo, aquello que de alguna u otra forma se convierte en su principal actividad, pues está llamado a hacerla bien, no solo bien, muy bien. En ese sentido, implica usar no solo medios adecuados, sino también un esfuerzo genuino, una buena intención y mejores habilidades, ¿no? Finalmente, la integridad académica lo podría resumir como esa actitud con la cual quien está involucrado en este trabajo académico, estudiante, investigador, pues aprovecha al máximo esas experiencias de aprendizaje que de alguna u otra manera se le procuran. Se procura él mismo o le procuran los demás. Y bueno, habría que plantear que pareciera que sobre este tema pues no hay mucho estudiado, al menos en México y Latinoamérica. Más bien lo que habría que decir es que no hay publicaciones hechas en México que atiendan este tema. En México y en Latinoamérica, o más bien decir que hay muy pocas investigaciones publicadas. Eso no quiere decir que no se hayan hecho esfuerzos pues que intenten dar razón del estado de la cuestión en México y en Latinoamérica. Pero francamente son muy pocos, al menos hasta 2018, 2019, que fue cuando realicé este esfuerzo por tratar de investigar lo que estaba escrito, lo que estaba dicho, lo que estaba investigado a propósito de este tema, pues los resultados, pues francamente, por un lado fueron alentadores desde mi proceso de doctorado, porque había mucho que podría decirse, pero por otro lado también un tanto tristes, pues porque había poca información o poco trabajo realizado en este tema. Y esto podría verificarse si ustedes hicieran una revisión del número de artículos, ¿no?, en sus bibliotecas digitales sobre este tema en México, en Latinoamérica, en Latin Index o en Cielo, que son pues estas bases de datos relacionadas con investigación educativa, y se van a dar cuenta pues que efectivamente no van a encontrar páginas y páginas y páginas de integridad académica. Es relativamente un tema reciente, es un tema que ha sido mayormente estudiado en Estados Unidos, en Canadá y en algunas universidades europeas, pero sigue siendo un tema relativamente virgen. Por otro lado, si nosotros volteamos a ver las acreditadoras, al menos en México hay dos acreditadoras que me parece son dignas de mencionar, FIMPES y ANUYES. FIMPES es la Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior y ANUYES es lo propio, pero para instituciones públicas y privadas. Pues podemos darnos cuenta que no existe, o no existía en el caso de FIMPES, un criterio que exija a las universidades atender el tema de la integridad académica. Es hasta 2019 que en el caso concreto de FIMPES se redacta un criterio que no es precisamente un criterio de acreditación, sino un criterio, digamos, como de reconocimiento a aquellas universidades que están trabajando activamente en la construcción de una cultura de integridad académica. Es decir, una universidad puede obtener su acreditación si, pues, aún y si no está desplegando esfuerzos concretos por construir una cultura de integridad académica. Luego, si lo hace, pues recibe un reconocimiento especial de la FIMPES. Y esto, pues, debo decirlo, ha sido, desde mi óptica, pues un logro sindical para el gremio de los que estamos en el tema de la integridad académica. Y
y bueno, pues ha sido un gran logro, pero eso no quiere decir que pues por haberlo puesto dentro de uno de sus criterios, pues ya todas las universidades estén haciendo algo deliberadamente, sistemáticamente, por atender el tema de la integridad académica. Y otro dato que les podría dar, que me parece también revelador, es que si ustedes van a consultar las páginas web, por ejemplo, de las universidades mexicanas que aparecen en los mejores lugares dentro de QS World Rankings, por ejemplo, pues van a encontrar muy pocas que tengan un apartado específico sobre integridad académica, lo cual me parece que pues podría ser ciertamente revelador. A veces revelan más los silencios que las palabras, ¿no? Y en este sentido, pues en un ejercicio que yo hice también hace ya tiempo, pues no encontrabas esta información en las páginas web, ¿no? Lo que podría de alguna u otra forma pues señalar que este tema de la integridad académica sigue siendo un tema que debería de impulsarse, ¿no? Concretamente yo revisé 14 y solo en 3 encontré, digamos, información relacionada con este asunto. Lo cual me parece que sin tener, digamos, información que lo avale, pero sí no contando con información que lo niegue, pues podría decir que en México y en Latinoamérica es necesario ampliar el estado de la cuestión. Y bueno, me gustaría a continuación como darles algunos datos que pues de alguna forma enfatizan el tema de la necesidad de ampliar ese estado de la cuestión, de desarrollar líneas de investigación. Y el primero es mostrarles de alguna u otra forma parte del anverso de la moneda, porque ya decíamos hace rato que integridad académica no es solamente no cometer actos de deshonestidad académica, pero sí mostrarles ese anverso de la moneda me parece que puede ayudarnos pues a dimensionar las cosas, ¿no? En principio, la deshonestidad académica está definida por Carroll como ese beneficio académico, es ese acto tramposo, mentiroso, deshonesto, chueco, que se realiza con el propósito de obtener un beneficio académico que no es merecido. Entonces, en ese sentido, pues cualquier acto pues que no vaya conforme a la normativa, conforme a las buenas costumbres, conforme al deseo de aprender, por un lado, y por otro lado, a obtener un beneficio que no sea merecido, que no sea ganado con trabajo y esfuerzo, pues puede ser catalogado como deshonestidad académica. Y en principio podríamos hacer una clasificación de esos tipos de deshonestidad académica en 4 grandes categorías. La primera y quizá más conocida es la categoría del copiar. Y bueno, pues eso, ¿no? El copiar una tarea, el copiar un examen, es decir, el aprovechar el conocimiento de alguien más para tú librar, pues, una evaluación, ¿no? Y en ese sentido, pues, ya no se aprende lo que estaba previsto con ese instrumento de evaluación. El segundo tipo de deshonestidad académica, gran tipo, es el plagio, ¿verdad? Y este es un tema que, si bien no es que sea nuevo, sí que ha ido adoptando distintas formas más eficientes quizá de plagiar, ¿no? Y no solo estoy hablando de un plagio literal, un plagio, pues podríamos decirlo así, desenfadado, grosero, sino incluso de formas más sofisticadas de plagio, ¿no? En el fondo se trata de usar ideas de otros sin darles el propio crédito o el crédito que corresponde. Una tercera gran categoría son las cosas relacionadas con la colusión. Decimos en México que tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata, ¿no? Y en este sentido, pues también hay una serie de actos que pasan incluso también por la omisión, el no actuar,
que permiten esta cultura de la deshonestidad académica, ¿no? Y una es el dejarse copiar, ¿no? De pronto podría decir que en México, y me parece que es una situación común en Latinoamérica, aquel que se deja copiar, pues es como una especie de héroe, ¿verdad? Aquel que todo el mundo está esperando pues, para que se siente junto a ellos y entonces pueda permitirles copia durante un examen. O también es relativamente común cuando se encarga algún trabajo colaborativo, algún trabajo en equipo, que haya estudiantes que no hayan trabajado y que sin embargo se les incluya como responsables de haber hecho esos trabajos. Y también podría pensar en todos aquellos estudiantes, los tuyos, los míos, que son testigos de actos de deshonestidad de sus compañeros y sin embargo, incluso estando en contra de ese tipo de acciones, incluso no aplaudiéndolas, pues deciden no reportar, deciden quedarse callados porque eventualmente, aunque ese tipo de situaciones les incomode, prefieren o tienen como prioridad el quedar bien, esa malentendida solidaridad que muchas veces pues los lleva a quedarse callados. Y podríamos hablar de una cuarta categoría, una categoría mucho más amplia, en donde se podrían incluir cualquier tipo de deshonestidad o de trampa, ¿no? Como por ejemplo el uso de acordeones o tecnología no permitida. Eso es un tema que ha evolucionado pues con el progreso de la tecnología, ¿verdad? Antes eran papelitos, y ahora, pues bueno, se trata de software, spyglasses, relojes inteligentes, todo tipo de dispositivos que de alguna u otra manera permiten a los estudiantes hacer uso de terceros, de información que no estaba autorizada. O, por ejemplo, en el tema de la investigación, pues incluir referencias que no fueron consultadas, ¿no? Como para darle más realce a la investigación, para de alguna u otra forma, pues dar a entender algo que no es cierto. Otro tema es inventar datos, ¿no? Muchas veces se parte de una hipótesis, de una premisa, y a veces, pues, se inventan datos o se forzan los mismos o los análisis justo para dar una conclusión que afirme nuestra hipótesis, ¿no? Alguien por ahí me decía en mi proceso doctoral que de pronto la estadística podría jugar pues en el sentido de que el investigador pues quiera, ¿verdad? Y bueno, pues todos sabemos lo perverso que eso podría resultar, ¿no? Desde luego hay todo un tema que también se ha ido sofisticando y ahorita les voy a pasar un video que me parece muy revelador sobre el tema de la compra de trabajos. También podríamos decir que es algo que no es nuevo, creo que es una práctica que existe desde hace ya un buen rato. Sin embargo, el tema de la tecnología ha hecho que pues existan negocios que le llaman los americanos ESA mills o fábricas o molinos de ensayos que comercializan la práctica del ghostwriting, ¿no? O los escritores fantasma. Estas gentes que se dedican a hacer trabajos para los estudiantes que no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Y con ello obtener pues una calificación, un crédito, un grado. También desde luego falsificar documentos, impersonar a alguien, ¿no? Por grave que parezca, pues también hay gente que intenta hacerse pasar por otra o le pide a alguien que se haga pasar por otra, pues con el afán pues de que esa persona obtenga un resultado que necesitas o que se requiere para determinada situación. Desde luego alterar calificaciones o incluso llegar a sobornar o intentar sobornar a un profesor. Y bueno, ¿de qué tamaño es este fenómeno? Y ya les digo que con esto, con estas diapositivas, van a ser unas 2 o 3 más, lo que estoy intentando es como transmitirles la necesidad de trabajar en la investigación en este tema. Por si el asunto de que el aprendizaje no fuera suficiente. Y quizá aquí quisiera puntualizar en una idea de James Lang, no es mía,
en la que dice que integridad académica es el anverso de la moneda de aprendizaje y excelencia académica. Es decir, no existe una cosa sin la otra. Los estudiantes que están buscando aprender genuinamente, como seguramente nos habrá pasado a ti y a mí en la mayoría de las ocasiones, no están viendo cómo hacer trampa, porque sería un absurdo, ¿verdad? Pues no sé, inscribirte a un curso de mecánica, por ejemplo, ¿no? O de primeros auxilios, pues sería un absurdo, pues copiarte para obtener el papel, ¿verdad? Porque cuando venga una emergencia no la vas a saber atender, ¿no? Y de poco te habrá servido, pues haber tenido ese papel, ¿no? Y digamos que los que hacen trampa no aprenden. Entonces, pues creo que esta analogía que hace James Lang de una moneda, donde por un lado está la integridad académica y por el otro lado está la excelencia, integridad académica, la calidad académica de las instituciones, pues es muy, muy ilustrativo, ¿verdad? Si aprender no fuera suficiente, pues quisiera yo también transmitirles el tamaño de la bronca, del boquete que está habiendo en nuestras instituciones educativas, ¿no? Y aquí yo los animaría a pensar no en la institución de enfrente, no en el jardín del vecino, como muchas veces tenemos tentación de pensar, sino en nuestras propias instituciones, en nuestra propia aula. Aquí pueden ver distintos datos estadísticos. En Estados Unidos, según distintas investigaciones, 2 de cada 3 estudiantes dicen haber cometido un acto de deshonestidad académica durante sus estudios. En Inglaterra, 50% estarían dispuestos a comprar un trabajo si fuera necesario. En Ucrania, el 82% de los estudiantes universitarios han dicho que han usado ayuda no permitida en exámenes. En México, 60% de una de las mejores universidades de México dicen que han plagiado. En Colombia, 78% permiten la copia. En China, 71% copian tareas. En fin, como pueden darse cuenta en esta diapositiva, pues los datos van variando, las cifras van variando, el tipo de deshonestidad no es la misma, no son datos 100% comparables, pero en cualquier caso, y bueno, y tampoco son datos a nivel país, son datos a nivel una universidad, un estudio que se hizo, etcétera. Pero lo que sí nos dicen es que los datos son malos, ¿verdad? Las proporciones son altas. Estamos hablando en cualquiera de los casos de más de la mitad de los estudiantes. Y bueno, si eso lo trasladamos, digamos, a las estadísticas de la gente que graduamos, de la gente que tenemos en el aula, pues podríamos pensar que efectivamente más de la mitad está comprometiendo su aprendizaje de alguna u otra manera. Es decir, no está logrando los aprendizajes que debería de lograr, y no por falta de recursos pedagógicos que quizá tengan algo que ver, sino más bien porque por alguna razón ha decidido no embarcarse en ese proceso de aprendizaje y tomar atajos. Les cuento que en el 2017 estuvo con nosotros en la universidad, en la UDEM, la doctora Tracy Bredak, una ahora fallecida, pero en su momento, pues, la principal exponente o una de las 2 principales exponentes en el tema de integridad académica. Y en algún momento de nuestra conversación, estuvo 3 semanas ayudándonos a fortalecer nuestro programa de integridad académica. Y en algún momento de nuestra conversación, ella se enteró que yo era profesor de la Escuela de Ingeniería y me hizo una apuesta, pues, muy retadora. Me dijo: oye, Jan, yo te apuesto a que en tu clase te están haciendo trampa, y es una trampa de envergadura. Yo, un poco indignado, le contesté: oye, ¿y tú qué conoces de mis prácticas docentes, verdad? ¿Tú qué sabes si yo soy muy estricto, muy exigente, soy el director del Centro de Integridad y bueno, pues no tolero este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces me dijo: te lo apuesto. Y entonces yo, un poco en plan retador, le dije: bueno, ¿y cuánto apuestas? Y ella me contesta, digamos, sin pensarlo, me dice: te apuesto mi casa.
Y luego a los segundos me eleva la apuesta y me dice, te apuesto mi casa con todo y mis hijos. Y bueno, dije, momento para deshacerme de mi familia, ¿verdad? Pero no caí en la tentación y dije, bueno, si me lo está diciendo es por algo. Finalmente su seguridad me hizo no entrarle a esa apuesta y después consultarle a mis estudiantes y pedirle su asesoría. Y les dije, jóvenes, me hicieron una apuesta, de esto se trata, necesito que levanten la mano quien me diga, profe, no le entre porque va a perder a su casa con tus hijos. Y para su sorpresa, bueno, para mi sorpresa, levantó la mano más de la mitad del salón. Muchas veces cuando les pregunto que hay oportunidad de tener interacción, les pregunto, ¿cuántos creen que levantaron la mano? Gente en México me dice, todos, ¿no? Y la verdad es que, pues afortunadamente no fueron todos, pero sí fue más de la mitad, que coincide con estos datos que podemos ver en pantalla. En cualquier caso, cualquier cifra no podríamos quedarnos a gusto con cualquier cifra. Es como cuando dan las cifras de muertes por un incendio, por un terremoto, por un acto de violencia, pues no podríamos estar contentos aún y se muera una sola persona. En este caso, pues tampoco podríamos estar satisfechos si existe una sola persona, un solo estudiante que decide no aprender, que decide pues tomar atajos y conducirse con deshonestidad en el ámbito académico. Les quiero pasar ahora un video, este video que ya les anunciaba anteriormente. Este es un video que salió en un programa, en un reality show que probablemente muchos de ustedes conozcan, si no lo describo brevemente. El programa se llama Shark Tank y bueno, tiene sus versiones en distintos países, así como Got Talent o Stars o no sé qué. Bueno, hay muchos que tienen distintos ediciones dependiendo del país. Y este programa consiste en que hay estas personas que aparecen en la fotografía que está en pantalla en la parte inferior derecha. Son inversionistas, son personas con recursos financieros que están dispuestos a invertir en buenas ideas. Y entonces llegan distintos pues emprendedores que plantean su idea de negocio, su business case, y pues intentan captar la atención de los inversionistas. Y lo que les voy a mostrar es el resumen de un episodio que luego si lo buscan pueden encontrar el episodio completo o la versión completa de esta intentona de negocio en YouTube, ¿verdad? Bueno, pues se los pongo y les quiero pedir que me digan, por favor, que alguien me ayude confirmando si se va a escuchar, si se escucha. ¿De acuerdo? Ok, sí, nosotros estamos aquí pendientes. Mi proyecto Sí, ayuda a estudiantes Sí, con sus sí, tareas. Ayudamos desde, digamos, una corrección de estilo hasta hacerles la tarea. Adiós. Wow. Así nace Homework Dealer. Les voy a platicar un poco sobre los números. En 2018 cerramos... Antes de que nos platiques de los números, Nati, perdón que te interrumpa. Sí, está bien. ¿Lo que haces es cobrar por hacer tareas de otros? Sí. Estoy fuera. No entiendo la parte positiva. Ya entendí la parte negativa por la cual se salió Arturo y por la cual yo estoy a punto de salirme. También estoy totalmente de acuerdo con Arturo. Pero ¿estás consciente del daño Sí, al intelecto y desarrollo que esto causa? y me parece increíble que creas que estás haciendo un Creo negocio que hay ilícito. algo que o yo no estoy entendiendo o tú no estás entendiendo. O sea, alguien aquí no estamos entendiendo. Yo lo entendí desde el primer segundo. Se me hace incluso inmoral de alguna manera. Sí, Totalmente. correcto. Entonces, es amoral. trata- Ilegal no es. Trata de dar... No, ilegal no es. No sé si es ilegal o no, es pero fomentar la corrupción, la mentira, la trampa en desde este que país. están en la escuela, que es cuando tienen que aprender principios y valores. Correcto. Yo estoy fuera. Eso correcto, sí. Pero nos vienes a proponer un negocio amoral, Sí. yo estoy fuera. No, pues no te puedo apoyar. Bueno. Estoy fuera. El cuate que no estudia merece tronar. Natalia, ¿te puedo dejar una tarea? Claro. Necesitas leer alguno o algunos libros de principios y valores.
es urgente para que encuentres adentro de ti una integridad que te haga darte cuenta que este no es el camino ni para ti, ni para los estudiantes, ni para los que hacen las tareas. Muchas gracias, Natalia. Gracias, un gusto. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues, y así les puedo dar más, más ejemplos. Por ejemplo, en la UDEM hemos sacado gente que viene a ofrecer este tipo de negocios, ¿no? Que van dejando tarjetas de presentación en cada uno de los mesabancos de nuestros estudiantes. Y, por ejemplo, hace un año justo nos dimos cuenta que esta compañía que se llama Studoku estaba comprando lo que ellos llaman apuntes de estudiantes, pero en realidad no solo estaban comprando apuntes, sino también estaban comprando, como se puede ver en pantalla, exámenes anteriores, exámenes previos, ¿no? Que si bien podríamos decir, bueno, pues es responsabilidad del profesor actualizar sus instrumentos de evaluación, pues ahí te encontrabas exámenes a los que no se debería de tener acceso. Pues en este sentido lo que les quiero yo transmitir es que, pues eso, que tenemos un problema grave. Esta compañía de Homework Dealer, si ustedes se meten al internet la van a encontrar, y no solo esa, sino muchas más que que venden tareas y además que lo hacen no solo con un descaro, sino con una facilidad y una estrategia comercial y de mercadotecnia que realmente invita, ¿no? Oye, cuando tú estás trabajando, otros se la están pasando sabroso en la playa, ¿no? Y bueno, hacen una propaganda que resulta, pues francamente atractiva para cualquier mortal, para cualquier humano como cualquiera de nosotros. Si eso no fuera suficiente, pues bueno, pues en todo el mundo existen pues incidentes de este tipo, ¿verdad? De pronto podríamos pensar que pues en México hay problemas más importantes que atender que la deshonestidad académica. Aquí lo que me gustaría insistir en que el problema es grave y que el problema debe atenderse. Bueno, termino esta presentación con una serie de líneas de investigación que me parece como investigadores, que entiendo la mayoría de nuestro amable auditorio el día de hoy, podría seguir y podría de alguna manera ayudarnos a tener esa fotografía completa, ese big picture que es necesario tener para poder tomar decisiones en este y otros temas, ¿no? El primero es, pues, estudiar, explorar los distintos enfoques para construir cultura de integridad académica, cuál es más efectivo, por qué, qué tipo de elementos de esos programas pueden ser más eficaces. Otro podría ser estándares de prácticas institucionales para promover la integridad académica. Existen 3 estándares, pero son estándares, uno es americano y el otro es europeo. Bueno, pues hay un estándar latinoamericano, debería haber un estándar latinoamericano. ¿Cuál podría ser ese estándar? ¿Por qué? Desde luego que también podríamos pensar en estrategias docentes para fomentar la integridad académica desde el aula, ¿no? Hay una serie de recomendaciones, de sugerencias que los profesores podemos seguir en el aula para fomentar la integridad académica. Y bueno, ¿cuál es más eficiente? ¿Cuál reporta mayor beneficio? ¿Cuál contribuye más a lograr esa cultura de integridad académica que es tan necesaria en el país para aprender y para seguir haciendo cultura de comportamiento ético? ¿Cuál es el impacto de la tecnología en la integridad académica? Hoy por hoy, pues me imagino que muchos de ustedes habrán migrado a la educación a distancia o la educación en línea debido a al distanciamiento social que ha provocado la pandemia. Bueno, pues no hay o hay muy poquita investigación relacionada con qué tanto perjudica, afecta en positivo o en negativo la educación a distancia. Evidentemente uno podría pensar que es más difícil conservarla a la distancia porque pues, los profesores no estamos ahí detrás de los estudiantes viendo lo que están haciendo, pero pues podríamos decir que la tecnología funciona también en 2 sentidos. También funciona para
promover la integridad académica como funciona para facilitar la deshonestidad académica. Entonces, en ese sentido, me parece que hay mucho que investigar sobre el software de identificación de texto similar, el software de monitoreo de exámenes, el software para generar distintas versiones de exámenes, en fin. Pues hay software, sobre todo en el mundo americano anglosajón, que analizan el nivel de redacción de texto y así pueden pues conocer cuál es el nivel de redacción de un estudiante y por lo tanto detectar cuando hay una redacción que supera la franja, ¿verdad? Que suele usar un estudiante. Y bueno, pues tantos temas que podría desarrollarse en este punto. Por otro lado, también podría investigarse pues esa parte del anverso de la moneda que es la deshonestidad académica, ¿verdad? Es decir, cuáles son los tipos de deshonestidad académica más frecuentes en nuestros entornos, cuáles son las razones o las causas o los factores que estimulan, que promueven la deshonestidad académica, cuáles son las respuestas más efectivas a la deshonestidad académica. Hay también ahí pues una serie de controversias de qué tan severos tendríamos que ser cuando detectamos una deshonestidad académica, cómo deberían de gestionarse, qué procedimiento es el adecuado, cuál no es el adecuado, qué podría hacerse para ir mejorando esta gestión y obtener mejores resultados en términos de no reincidencia. Y bueno, desde luego, replicar los tantos y tantos estudios que existen en el mundo sobre con qué tanta frecuencia se ven estos distintos casos de deshonestidad académica en nuestras instituciones latinoamericanas. Y bueno, luego podríamos llegar a preguntas más específicas, ¿no? Preguntas de investigación más específicas, ¿no? ¿Por qué un estudiante, incluso sabiendo que tiene que comportarse con honestidad, con integridad, sabiendo que sus padres una educación de la mejor calidad posible, pues ellos deciden no aprender, ¿verdad? Y sus papás pagan para aprender, para que sus hijos aprendan, y los hijos pagan para que no aprendan, ¿no? En el caso de la compraventa de trabajos. O cuáles son aquellos mecanismos, vías que nos pueden ayudar a incentivar el sentido de justicia y honor para que los estudiantes denuncien actos de deshonestidad y por lo tanto no se perpetúe esa cultura de la impunidad, esa cultura del me quedo callado, al cabo no es mi problema. Otra línea de investigación, otra pregunta de investigación específica podría ser ¿cuál es esa relación que existe entre la cultura de legalidad de un país y su cultura de integridad académica? Porque como podríamos ver en algunas investigaciones, al menos una que conozco, pues sí existe una relación entre el nivel de corrupción de un país y el nivel de deshonestidad académica que reportan sus estudiantes. Finalmente, otra pregunta de investigación específica, otra línea de investigación podría ser por el lado de el impacto que tiene la deshonestidad académica o la integridad académica en el comportamiento ético profesional de una persona. Es decir, si su comportamiento como estudiante tiene un impacto, un grado de influencia en su comportamiento ético como profesional. Muy bien. Y bueno, pues no querría terminar mi exposición sin hacer ver que, bueno, definitivamente esto no es un tema solo de los estudiantes. Cuando nosotros investigadores, colaboradores, docentes, profesores, hablamos de este tema, solemos siempre pensar en tercera persona. No son los estudiantes los que son flojos, son perezosos, no tienen interés de aprender, no se esfuerzan, no son diligentes, etcétera. Pero pocas veces hacemos un ejercicio de reflexión personal para darnos cuenta qué tanto nosotros tenemos prácticas que incentivan, que promueven, o incluso también tenemos prácticas que podrían rayar en la línea de la deshonestidad académica, ¿no? Y bueno, hay todo un ámbito de un cuerpo de conocimiento vinculado a la integridad en la investigación del que estoy seguro ustedes no son ajenos, al grado de que hay pues un congreso internacional sobre la integridad en la investigación. Y bueno, pues ahí también hay líneas de investigación que podrían explorarse, ¿no? Cómo
la integridad podría convertirse, en la investigación podría convertirse en ese motor de excelencia en la investigación y de confianza pública, pues en un journal, en una institución educativa, en el nombre de un grupo de investigadores, etcétera. Como cuáles son aquellas mejores prácticas relacionadas con la autoría, la publicación, el uso de métricas de investigación que siempre de pronto podríamos pensar podrían convertirse en prácticas que de pronto podrían convertirse en prácticas perversas. En cuáles son esas prácticas para detectar, investigar y responder a las deshonestidades académicas de los investigadores. Yo les quiero confesar que en la UDEM, cuando ofrecimos por primera vez un software para detectar similitud de texto, los primeros en empezar a usarlo fueron nuestros profesores investigadores. Fueron nuestros principales usuarios y principales promotores. Fueron los primeros que quisieron asegurarse de que en sus publicaciones, en sus investigaciones, no hubiera rastro de una posible deshonestidad académica o plagio. Y finalmente, bueno, en este mundo que cambia, que transita, que evoluciona, pues sí que podríamos hacer una investigación bastante interesante en la integridad vinculada al contexto de la cuarta revolución industrial, donde bien sabemos convergen el mundo físico, el biológico y el digital. Finalmente, decirles que hay un artículo que he publicado con colegas del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad de AFIT de Colombia y de la Universidad Católica de Chile, donde de alguna u otra manera damos cuenta de esto que he intentado transmitirles en este espacio que Antonio y su red han tenido a bien compartir. Muchísimas gracias y Toño, quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien hacer. Excelente, pues muchísimas gracias, doctor Guerrero. La verdad es que ha sido muy interesante y bueno, yo desde que conocí tu trabajo de investigación en estos seminarios, pues nos parecía muy interesante, muy revelador también y bueno, todo lo que compartes ha sido súper, súper interesante. Tenemos preguntas, bueno, para tirar para arriba, esperamos poder compartirlas y que nos digas tus comentarios. Tengo comentarios muy positivos, te felicitan. Muchas gracias, doctor Guerrero. Vienen también comentarios sobre lo importante y lo valioso de lo que compartes. Nos hablan también de que esto, pues obviamente pensamos solo en los estudiantes, pero precisamente el objetivo de esto y porque invité a nuestro querido expositor el día de hoy es porque creo que como investigadores educativos, en este caso de la red, la gran mayoría que está aquí, Jan, son investigadores y las preguntas van enfocadas hacia esa área o actividad y sobre todo porque no nos hemos puesto a pensar sobre esta actividad que muchas veces de la investigación la hacemos sin un código de ética, la hacemos sin un procedimiento estándar que cumpla con ciertos requerimientos para que prácticamente, como dicen los comerciales, nadie salga dañado, ni los informantes, ni cualquier otra persona o institución durante nuestro proceso de investigación. Así que la gran mayoría, los casi 70 investigadores que tenemos aquí en vivo en este momento, pues yo los invitaría y creo que necesitamos en un futuro para la red Encuentra tu Par abrir un foro para que realicemos nuestro propio, no sé, decálogo sobre la integridad de la investigación educativa. Seguramente, Jan, te vamos a invitar, te comprometo ya desde ahora, para que en este proceso de construcción, tú lo decías, en Europa están ya estándares establecidos y tú mismo hacías la pregunta, ¿lo hay en Latinoamérica? Pues sería punta de lanza y me encantaría que la red Encuentra tu Par desde el ámbito de la educación, pues pudiéramos trascender a tener pues un decálogo de la integridad, no sé, llamarlo el decálogo de la integridad en la investigación educativa, porque nos hace falta tener estas directrices. Y bueno, agradecido y contento, voy a darle el paso a
Hilda, para las preguntas tenemos aproximadamente 20, 25 minutitos, así que Hilda, todos tuyos. Adelante. Muchas gracias. De hecho, hay comentarios muy positivos y yo tengo una cosa que confesar. Cuando puso el segmento de Shark Tank, yo recuerdo haber visto ese episodio, me gusta mucho. Y me acuerdo haber pensado de que, y es una expresión muy mexicana, así como, es neta esto, que esta persona se haya atrevido a ir con estos inversionistas a decirles, quiero que me apoyen para una app para vender tareas. O sea, creo que lamentablemente habla muy mal de nosotros como país, que nos hace falta muchísimo por avanzar en cuestiones de ética. Y vaya, yo creo que algunos de nosotros lo hemos visto con nuestros estudiantes, sobre todo los que están a nivel universitario, ¿no? Que realmente no quieren, ya no quieren como que pensar mucho y terminan cayendo en este tipo de páginas o aplicaciones que en realidad les hacen muchísimo más daño que beneficio realmente. Pero sí, recuerdo perfecto ese episodio de Shark Tank que me quedé así impactada, como que, ¿es en serio lo que estoy viendo? La verdad sí me dio mucha pena ajena. Ok, vamos a comenzar con las preguntas de Carmen Diegues. ¿La integridad académica es sinónimo de ética en la investigación? Vamos a ver. Yo creo que sí. O sea, definitivamente hay como todo un tema entre si es ética o es integridad. De pronto, quizá el comportamiento ético podría implicar un comportamiento con integridad, pero en estricto sentido podríamos decir que sí. Es decir, si nosotros pensamos en la investigación como un trabajo académico, que lo es, y pensamos en la integridad académica como realizar ese trabajo bien hecho, pues definitivamente la respuesta sería sí. Ok, perfecto. Tengo aquí otra pregunta de Edgar Ramírez, se me hizo muy interesante. ¿También hay algún grado de inflexibilidad en los docentes que exigen que el trabajo tenga un alto grado de perfección, desmotivando el ritmo no tan ágil de muchos estudiantes y dando poca importancia a la retroactividad de los trabajos presentados? ¿Esos podrían ser alguna de las causas de esta falta de ética? Sí, definitivamente sí. Es más, yo diría que los profesores, los docentes somos parte medular en la evolución de esta cultura de integridad académica. Hay por ahí disponible un curso que los pongo a su disposición, que tiene que ver con lo que el docente o el profesor puede hacer para promover la integridad académica desde el aula. Es un curso en una plataforma que se llama Mayají, es un curso abierto en línea de autoconsumo, pues uno lo puede ir avanzando conforme uno vaya teniendo tiempo. Y bueno, básicamente ahí lo que estamos tratando de hacer es ¿qué puedo hacer yo como profesor para promover la cultura de integridad académica? Y definitivamente un profesor que encarga trabajos, digamos, por encima de las capacidades de los estudiantes, pues está de alguna u otra forma, pues poniendo un caldo de cultivo para que los estudiantes, bueno, y que no ofrece oportunidades de que resuelvan esas diferencias, ¿no? Que resuelvan esas lagunas de conocimiento, esas situaciones en donde ellos no saben cómo hacerlo, pues es caldo de cultivo para la deshonestidad académica, ¿no? Una de las cosas que decimos en ese curso es que los profesores deberían de fomentar un nivel de confianza tal que permita a los estudiantes decir, profesor, no sé, me ayuda, ¿verdad? Y que el profesor pueda ayudar, pueda procurar ese servicio y no solo el servicio que él mismo puede dar, ¿no? Sino a veces relacionado con otras prácticas que podríamos pensar son todavía más básicas, ¿no? Como podríamos pensar en un tema de redacción, ¿no? De escritura académica, de comprensión lectora, de gestión del tiempo,
pues que de manejo de algún software específico, ¿no? Pues que de alguna u otra manera permiten o permitirían a los estudiantes cumplir con su trabajo, ¿no? Si un estudiante no sabe qué hacer y el profesor se pone, decimos en Monterrey, perro, exigente a más no poder, pues, y es inflexible, pues, con los tiempos de entrega, pues entonces lo que va a fomentar es que la gente resuelva ese asunto, pero que no lo resuelva de la mejor manera. Sí, exactamente, eso es muy, muy importante. Ahorita, Jorge Bilbao nos deja una pregunta bastante buena. ¿Cómo promover desde la dirección académica la integridad académica en el profesor cuando éste no lee un texto propio o hace una lectura crítica del autor, desde el cual pretende promover un conocimiento teórico? Y este mismo maestro no promueve la integridad académica en sus estudiantes. ¿Cómo nosotros, desde una dirección académica, podemos fomentar a los docentes la integridad académica? Ya, gran pregunta, ¿verdad? Porque si empieza uno por los profesores y ellos no ponen el ejemplo, pues qué difícil, ¿no? Pues no sé, yo aquí más bien diría es como una pregunta más vinculada con una gestión de recursos humanos, ¿verdad? Es decir, me refiero de la labor de recursos humanos de una universidad, de cualquier empresa, ¿verdad? ¿Cómo haces que tu colaborador haga lo que tiene que hacer? Pues definitivamente creo que un primer paso, pues pasa por hacérselo ver, ¿no? Es decir, que sepa, que conozca. Yo no sé si ustedes se fijaron, pero yo en la presentación estuve, pues incluso citando las imágenes, ¿verdad? Y citando las fuentes de las ideas que les hacía ver, ¿no? Y cuando incluso decía algo que no estaba en pantalla, pero que sabía que es una idea de alguien más, pues lo mencionaba, ¿no? Y bueno, pues eso yo no lo sabía. Por ejemplo, que había que citar las fotografías en una presentación o de pronto no sabía que digamos, uno no podía autoplagiarse, ¿no? Y bueno, ahora después de mi proceso de investigación, pues entiendo que ese autoplagio a veces pasa por querer, pues tener mayor producción, pero que realmente no es mayor producción, sino que es un refrito del refrito del refrito, ¿no? En el tema de la investigación. Entonces, en ese sentido, me parece que pues los profesores tenemos que dar ejemplo. Si hay un profesor, bueno, primero tienes que saber qué es lo que tiene que hacer y segundo tiene que querer, ¿no? Digamos que la parte del saber, pues sí, podríamos hacer mucho desde la dirección académica. En la parte del querer, pues también tendríamos que mover esas fibras sensibles de los profesores, de los investigadores, a través de incentivos, de motivación de cualquier tipo, extrínseca, intrínseca, trascendental, ¿verdad? Y finalmente, si los profesores o los investigadores no quieren dar su brazo a torcer, pues a mí me parece que lo que sigue es pues desvincularlos de la organización, ¿verdad? Porque esto es fundamental, ¿no? O sea, lo que está en juego es el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y uno no puede exigirle a los estudiantes un nivel de comportamiento tal que no es el que el profesor muestra. Hay una carta que por ahí pueden consultar en internet. Les estoy poniendo aquí en el chat, que es relativamente famosa, es la carta de Bill Taylor. Él trabaja en un college, me parece que es Oakwood o algo así college, en donde les plantea a sus estudiantes el tema de la integridad académica, ¿no? Al inicio del curso les dice, cuando está hablando del programa analítico, del syllabus, ¿verdad? De los requisitos, las condiciones, etcétera, pues les plantea, si tú quieres pasar, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Si tú quieres aprender, por aquí tenemos que caminar, ¿no? Y les dice, y entonces yo espero de ustedes integridad académica. Y yo espero de ustedes que hagan A, B, C y D, porque yo me comprometo a hacer A, B, C y D, ¿verdad? Y entonces si yo les pido que sean honestos en sus exámenes, yo les ofrezco exámenes actualizados, les ofrezco
retroalimentación oportuna, justa, evaluación justa. Así como yo les pido que ustedes se esfuercen por preparar la clase, por llegar estudiados, por llegar leídos, por interesarse en las actividades del curso, pues yo les ofrezco de nuevo, pues mi puntualidad, mi esmero en actualizar la preparación de mis aprendizajes. Les ofrezco mi mejor talento en los recursos pedagógicos y didácticos que maneje. Les ofrezco, pues eso, la mejor de las experiencias que les pueda preparar. Entonces, definitivamente me parece que sería muy difícil en términos de eficiencia lograr integridad académica si un profesor no está dispuesto a vivirla, ¿no? Y bueno, pues eso habla de la calidad académica de la institución. Entonces yo no... Ahora, habría que decir que los profesores en general, ninguno te va a contradecir, ninguno te va a decir yo no estoy dispuesto a eso. Pero de a eso, a que lo hagan, pues ahí puede haber un trecho, ¿no? Exacto, muchas gracias. Para los interesados, acabo de dejar el link de academia.edu, donde viene la carta de Bill Taylor, titulada Integridad Académica, una carta a mis estudiantes, por si gustan leerla. También nos piden, doctor Guerrero, el nombre del curso y la plataforma, que ahorita nos mencionaba. Si sería tan amable de proporcionárnoslo, por favor. Sí, claro. Si me dan un segundito ahorita, claro. Junto a la liga, la plataforma se llama Yají, y ahorita les digo cómo se llama exactamente el curso. ¿Es un curso abierto? ¿Es gratuito? ¿Cualquiera lo puede tomar? Es correcto, es un MOOC tal cual. Ok, perfecto. Cursos abiertos, masivos. Sí, masivos en línea, sí. Todo ese rollo. Ok, sí, creo que tenemos una pequeña preparación en esto. Tenemos una maestría ahí. Ok, perfecto. Una pregunta de Erika Martínez, y la verdad, confieso que me leyó la mente. La apuesta que mencionaba ahorita con su colega, que en paz descanse, que le hizo la pregunta a sus estudiantes. ¿Qué hizo una vez que sus estudiantes le recomendaron no aceptar la apuesta? Finalmente estaban aceptando la culpa. ¿Se comprometieron a algo con usted? Pues, fíjense que ese es un tema interesante, ¿verdad? Porque... O sea, yo les pedí que levantaran la mano diciéndome, a ver, no quiero chisme, o sea, quiero que ustedes la levanten porque fueron testigos directos de esa situación. Ustedes vieron, no es que el amigo de un amigo me contaron, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo les estaba diciendo, pues dime si tú hiciste trampa o alguien que tú conoces, ¿no? Y entonces, en la UDEM también, en nuestra normativa, es una falta de integridad no reportar. Entonces, claro, yo estaba poniendo, digamos, como contra la pared, ¿verdad? O sea, si levantaban la mano me estaban confesando que entonces les tuve que prometer a ellos no cumplir la normativa, ¿no? Di mal ejemplo ahí, ¿no? Podría decir. Pero bueno, fue para el caso de esta situación. Luego hemos hecho investigación formal y hemos aplicado un instrumento en varias ocasiones y la respuesta de los estudiantes de la UDEM ha sido similar, es decir, más de la mitad de los estudiantes piensa que la situación de deshonestidad en mi universidad no es la más adecuada. Y bueno, de pronto lo digo y bueno, van a pensar mal de la UDEM, ¿no? Pero bueno, es que los invitaría a cualquiera de ustedes que hicieran la prueba a ver qué tal les va. ¿Qué hice? ¿Qué sí hice? Bueno, pues desde luego que me pesqué a alguien de confianza y le dije, oye, pues cuéntame cómo le están haciendo, porque según yo no hay forma de, ¿no? Y entonces ese amigo o ese estudiante más cercano que alguna vez fue a consultarme algo a la oficina, le dijo, oye, pues ya dime cómo le están haciendo porque no hallo por dónde, ¿no? Y bueno, era una cosa relativamente sencilla, o así como decimos nosotros de primero de primaria, ¿no? Yo les pedía que hicieran una lectura para preparar la clase y con el afán de asegurar que la leyeran, les pedía una comprobación de lectura que tenían que entregar previamente. Y realmente era un examen de opción múltiple
con poquito tiempo, pero bueno, al final de cuentas de opción múltiple. Y lo que pasaba, me decían, es que muchos de ellos, bueno, leía a una persona y le contestaba a varios la comprobación de lectura, ¿no? Entonces yo con un afán de ahorrarme tiempo lectivo, ¿verdad? Pues les pedía que la contestaran antes, ¿no? Y lo que pasaba es que algunos leían y contestaban por otros, ¿no? Y bueno, pues lo que hice fue cambiar la práctica, ¿no? Y por ejemplo, de entonces a la fecha lo que hago es que ahora pongo la comprobación de lectura durante los primeros 5 minutos de la clase y además no solo utilizo las preguntas de opción múltiple como el único recurso para comprobar, sino que les ofrezco a mis estudiantes la oportunidad de hacerlo a través de una presentación mental, de un podcast, de un video, es decir, de aquel mecanismo que de acuerdo a su estilo de aprendizaje les resulte más favorable, ¿no? Entonces, bueno, pues con ello estoy tratando de promover la lectura, el que preparen la clase y que utilicen el medio que más les facilite a ellos para pues, retener las ideas más importantes de la lectura que nos va a servir para tener una clase pues, más productiva, una interacción más productiva. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Tengo esta pregunta de Meli, ya un poquito más relacionada con su investigación. ¿Qué dificultades metodológicas tuvo para realizar ese tipo de investigación? Ya, pues mira, la verdad es que bastantes, ¿no? Definitivamente te podría comentar uno de los asuntos que ya lo sabemos en el tema de la investigación social pasa por la manera como preguntamos, ¿verdad? Y en este sentido, el tema de la integridad académica depende de, o sea, tenemos que preguntarle a alguien, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién le preguntas? A la persona que está involucrada en el asunto. Y entonces, en ese sentido, pues, esa investigación depende de la fiabilidad con la cual te contestan, ¿verdad? Y entonces, pues, es como curioso preguntarle a alguien, a un deshonesto, ¿qué tan deshonesto es, no? Como que uno podría decir, pues el deshonesto me va a decir que no, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene que ver con ese asunto, ¿verdad? De, digamos, el tema del instrumento que usas, también el instrumento que usé yo, concretamente en la parte del comportamiento ético en el entorno profesional, no existía un instrumento per se, y entonces tuve que diseñar uno exprofeso para mi investigación que pues evidentemente utilicé como insumos otros instrumentos. Otro problema metodológico es que de pronto le preguntas tú a una persona, lo que hice fue preguntarle, en mi caso concreto, a estudiantes que trabajan y a profesionistas que estudiaron, que tuvieron un curso universitario. Entonces, de alguna manera, recurro a la memoria del profesionista, es decir, que también me comportaba yo cuando era estudiante, ¿no? Entonces, pues por ahí también puede haber un cierto sesgo. Y bueno, algunas otras cosas más. Estaba tratando aquí de hacer memoria de cuáles son esas limitaciones que, como bien saben, limitaciones que Sí, doctor, perdón que los interrumpa, que Sandra Carrillo nos dice que si se podría compartir ya sea la publicación o el tema del instrumento que se usó en la investigación. Supongo que se refiere al que diseñaste respecto a la investigación en Sex Professor. Pues también, bueno, al final creo que estas preguntas, la comunicación seguirá con el doctor Guerrero
junto con la presentación viene su correo electrónico para que seguramente puedan compartir más información con él o hacer algunas otras solicitudes. Muchas gracias a todos y a sus comentarios. Si en este momento no se puede compartir, pues bueno, ya nos explicará el doctor. Bueno, ya dejó ahí algo de información y seguimos con las preguntas. Gracias. Sí, de hecho tengo un par más. Esta va relacionada también con su investigación. De Rodríguez Domínguez. ¿Qué herramientas pudiera aconsejarnos utilizar para cumplir durante el desarrollo de la investigación con la integridad académica? ¿Puedes repetir, por favor? Claro, por supuesto. ¿Qué herramientas pudiera aconsejarnos utilizar para cumplir durante el desarrollo de la investigación con la integridad académica? Ya. Esto lo voy a decir desde mi práctica como investigador relativamente incipiente, que a mí me ayudaron. Y entonces, por ejemplo, una cosa que me funcionó bastante es utilizar gestores de referencias, ¿verdad? Entonces, está, por ejemplo, RefWorks, está Zotero, está Mendeley. En fin, hay distintos gestores de referencias y me parece que eso ahorra muchísimo tiempo, ¿verdad? Y facilita el poder ir, digamos, recogiendo ideas sin el problema de perder rastro de dónde las tomaste, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una herramienta tecnológica súper buena. Además que ahora también es que si uno consulta un artículo o lo que sea a través de las bibliotecas digitales, uno puede descargar la ficha, pues, ¿no? Y lo sube directamente a Zotero, a Mendeley, y entonces ahorra un montón de tiempo. Creo que esa es una cosa muy buena. Luego, otra cosa que también que yo usé, ¿verdad? Son el software de detección de similitud de texto, porque me parece que uno lo que hace, y que incluso, por ejemplo, en la universidad se los ofrecemos a los estudiantes y les decimos, o sea, no usamos solo ese software de similitud de texto, que puede ser el nativo nosotros usamos Blackboard, ¿no? Por ejemplo, que se llama SafeAssign, o existe otro comercial que se llama Turnitin, o está PlugScan, o está otro que se llama Urkun, ¿verdad? Algunos de estos incluso tienen la facilidad de darte oportunidad de que revises ahí tu trabajo. ¿Y qué haces con eso? Pues lo que haces es que o sea, un software de similitud de texto no es un software de detección de plagio, es un software de detección de texto similar. Entonces, lo que hace es que te va a decir, y lo que va a pasar es que tu trabajo de investigación va a tener texto similar al de otros, ¿verdad? El tema es, te vas a asegurar de que donde detecte texto similar esté correctamente referenciado, correctamente citado, ¿verdad? Entonces, tú detectas cuáles son esos párrafos o pedazos de texto susceptibles de incurrir en un acto de deshonestidad académica y te aseguras de que estén bien citados, ¿verdad? Evidentemente uno no podría tener mucho párrafo citado, riesgo de presentar un trabajo con poca, pues de poca calidad, ¿verdad? Esos dos a mí me han servido muchísimo, ¿verdad? Y es importante mencionarlo. Yo la verdad yo desconocía que en la UDEM, digo, yo también soy del estado de Nuevo León, que les permitían a los alumnos usar este tipo de software, y que incluso la aclaración de que no es un detector de plagio, o sea, no tiene esta función tal cual, pero sí nos permite encontrar similitudes, o sea, si encontramos algo similar, pues obviamente va a salir, va a saltar. También tenemos muchos comentarios agradeciéndole esta plática. La verdad, yo también me llevo mucho conocimiento de aquí.
Edgar Ramírez menciona, existen metodologías como WebQuest, donde el profesor de entrada le da una metodología al estudiante para el manejo de la información y mejorar su producción aplicando pensamiento crítico. Si solamente les dicen investiguen, pues lo pueden interpretar como copy and paste. También de Erika Martínez. Y en cuestiones tecnológicas, los jóvenes nos llevan ventajas cuando de plagiar, copiar y ser deshonestos en cuestiones de integridad académica. Apenas aprendo a manejar algo que me permite identificar plagio cuando ellos ya tienen otras opciones. Ya no es la tecnología, creo que nos alcanza un poco. Aquí tengo uno de Mirna que me encantó y se lo quiero leer, doctor Guerrero. Excelente tema para una necesaria reflexión en nuestra actuación docente. En la connotación integridad académica, el alumno es el elemento más frágil y notorio de este tejido sistémico, comenzando con la imagen gubernamental de un país hasta los trabajadores de menos escalafón en cada organización pública o privada. En el caso educativo, se necesita un control ético institucional desde la dirección académica, diferentes divisiones, departamentos, unidades, hasta llegar al aula representada por un docente, quien es la imagen más cercana de la institución ante el alumno. Felicidades por la ponencia. Tenemos comentarios muy padres, muy bonitos. Excelente tema, gracias por compartir, excelente por sus aportes, muy interesantes sus aportaciones, doctor Guerrero, mi reconocimiento para usted. La verdad, yo todavía sigo en shock por lo que lo comentábamos, cómo la falta de integridad académica puede llegar a afectarnos en muchas áreas, pero también me siento con la esperanza de que sí tiene solución, que sí hay maneras de nosotros como investigadores y como docentes implementar esa integridad académica para evitar plagios, para evitar que la gente no cite nuestro trabajo. Vaya, sí suena un poco difícil, pero no es imposible aplicar la integridad académica. Y yo en lo personal le agradezco muchísimo por esta ponencia. También en parte representando al repositorio latinoamericano de convocatorias educativas. Y en este momento le paso la palabra al doctor Canchón. Ok, pues muchísimas gracias, Hilda. Muchísimas gracias a todos los participantes. Estamos ya por finalizar. Un par de recordatorios antes de despedirnos. Ya está en el chat. Vamos a volver a colocar el enlace para que puedan solicitar su constancia. Obviamente, quien quisiera una constancia de la actividad del día de hoy. María Milla dice, excelente webinar. Gracias, doctor Guerrero. Vanessa Merlo, agradeciendo infinitamente por este excelente webinar. Y bueno, todas las porras las pueden ir dejando. Mirta Brites también dice muchísimas gracias, excelente ponencia. Y bueno, vamos a dejar, le pido a Hilda, ya dejó en este momento el enlace para que puedan solicitar su constancia. Gracias a los casi 65, 70 investigadores de la red Encuentra de tu Par que se conectaron el día de hoy para disfrutar de este webinar. Y pues bueno, Hilda, ¿podrías pasar donde está su reconocimiento, por favor? Y bueno, aquí te entrego de manera simbólica, Jan, ya te lo haré llegar a tu correo electrónico. Y pues bueno, aquí está el reconocimiento. La red Encuentra tu Par otorga el presente reconocimiento al doctor Jan Guerrero Deep por su participación como panelista internacional en el webinar de la conciencia moral a la integridad académica, una propuesta de agenda para la investigación sobre integridad académica en Latinoamérica, el cual se llevó a cabo el día de hoy, 28 de junio del 2021. Y bueno, con todo nuestro reconocimiento y agradecimiento, muchas gracias por ello. Pasamos a la siguiente diapositiva, Hilda, por favor. Regrésate a su diploma, ahorita pasamos ya hasta el final. Y bueno, ahora sí, doctor Guerrero, para finalizar, el último mensaje, minutito que nos queda, ¿cuál es el mensaje que quisieras que 70 investigadores de una red del ámbito educativo, con qué mensaje nos quisieras dejar para reflexionar, que ya nos has hecho reflexionar? Así que tu último comentario, querido Jan. Pues bueno, a mí me parece que en el comportamiento ético se nos va la felicidad, que es un tema importante
y que necesitamos investigadores, que necesitamos que los investigadores hagan bien su trabajo, como lo decía Hilda, como investigadores, como profesores, que son los que estamos frente en la trinchera, frente a los estudiantes, y que necesitamos investigadores en este tema. Así que los que se quieran apuntar, bienvenidos. Excelente, pues muchísimas gracias, querido Gianni. Pues para todos los investigadores de la red, créanme que estoy tomando muy en serio este tema y por eso es que invité al doctor Guerrero, porque va a ser necesario que al interior de la red se pueda trabajar sobre este tema de la integridad académica desde nuestras actividades en la investigación educativa y posiblemente se me ocurre hacer un foro en donde ustedes participen, en donde el cerebro colectivo de casi 1000 investigadores que tiene la red, pues pueda obviamente generar un decálogo. Pueden ser más puntos, se me ocurre un decálogo, ¿verdad? Pero sería muy interesante hacer ese trabajo en conjunto porque pues tenemos varias experiencias en Latinoamérica e imagínense poder publicar este decálogo para que sea un ejemplo sobre cómo hacer con integridad académica, pues obviamente investigación educativa. Y pues bueno, en nombre de la red Encuentra tu Par, voy a dar un par de noticias más. La siguiente diapositiva, Hilda, por favor. Pues bueno, hemos tenido este mes, para todos los miembros de la red, hemos tenido este mes muy movidito. Hemos hablado sobre el lenguaje corporal en marzo. En abril estuvo webinar, estuvo Emerald con nosotros. En mayo tuvimos nuestro primer conversatorio. En junio estamos ahorita con los aspectos éticos. Y les aviso que para el próximo mes ya estamos trabajando para nuestro segundo conversatorio de las mujeres investigadoras. Así que va a ser un evento interesante y les vamos a invitar nuevamente a que participen porque como el día de hoy nos quedamos con mucho trabajo y con muchas ideas que compartir. Así que seguimos con la siguiente diapositiva, Hilda, por favor. Y bueno, ya todos se han registrado, espero yo, va a estar únicamente 1 hora abierto el enlace para que puedan descargar, para que puedan solicitar su constancia y en nombre de la red Encuentra tu Par y de un servidor, Antonio Canchola, pues les agradecemos a todos y a cada uno de ustedes. Son las 6:32. Vamos a terminar el día de hoy. Hilda, ¿algún otro mensaje que quieras compartir? Pues nada, les agradecemos mucho su presencia y su participación tan nutrida el día de hoy. A nombre del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas, agradecemos a la red Encuentra tu Par por este magnífico webinar, por dejarnos participar de él. Me están diciendo que hay un pequeño error en uno de nuestros eventos. Déjenme lo soluciono por privado, por favor. Si tienen alguna duda, nos pueden mandar un correo directo a relace.org@gmail.com para ver este error, pero los esperamos en nuestro siguiente webinar, de hecho. Okay, ese me parece que lo conozco, ese webinar. Pues muy sí, bien. No sé, se me hace que es muy familiar. Sí, se me hace muy familiar. Pues bueno, gracias investigadores de la red Encuentra tu Par, nos despedimos. Gracias, doctor Guerrero, te mando un gran abrazo, amigo, cuídate mucho, gracias por tu asistencia, gracias por todo. Estamos muy cerca, pero por la pandemia estamos lejos, pero cerca al final del día. Te mando un gran abrazo, gracias a tu tiempo, a la UDEM y a todo este trabajo que estás haciendo. Muchas felicidades y créeme que nos vamos a acercar a ti para trabajar en este foro y desarrollar pues nuestro decálogo de integridad académica de la red Encuentra tu Par para la investigación educativa.